Una casa en la calle de Colima, cerca de Tonalá. 3 pisos, ladrillo pintado de color hueso. Una ventana en forma de arco central con 2 huecos laterales que un ingeniero de otro siglo llamó ventana serliana. Los que pasan por delante van al café que abrió el mes pasado en la esquina. Van al mezcal. Van al taller de bicicletas holandesas. A la casa no le prestan atención. La casa tiene una grieta. Baja desde el segundo piso hasta la banqueta. Sesga un poco a la derecha justo antes del suelo, y queda ahí cosida con cemento gris más claro que la pared. Un remiendo hecho a las prisas hace 40 años, cuando alguien decidió que la casa aguantaba y no había que tirarla. Esa grieta la abrió el 19 de septiembre de 1985, a las 7:17:50 segundos de la mañana. En la colonia Roma, aquella mañana, cayeron edificios enteros, murieron cientos de personas. Se perdió más de un siglo de arquitectura porfiriana. La grieta de la ventana serliana es lo que quedó. En este video vas a ver cómo la colonia más elegante que tuvo México, la que copió a París y le enseñó al continente cómo se vivía en el porfiriato, tardó 40 años en morirse, con culpables de nombre y apellido, antes de que un sismo terminara el trabajo en 3 minutos. Es 1902. En la orilla poniente de la Ciudad de México hay unos potreros llamados de la Romita, junto a un pueblo indígena de origen prehispánico, Aztacalco. Terreno pantanoso, tierra floja, viejo lecho de lago. Nada obvio para construir una colonia de lujo, salvo por un detalle. El presidente Porfirio Díaz quiere una capital como París, y esos potreros están a 6 kilómetros del Zócalo, justo en el trayecto donde tiene que crecer la nueva ciudad moderna. Los propietarios formales del terreno son Pedro Lascurain, abogado mexicano que años más tarde ocuparía la presidencia durante 45 minutos, y su hermana María de los Ángeles. En enero de 1902, los venden a un grupo curioso, un cirquero inglés llamado Edward Walter Orrin, un payaso de fama nacional apellidado Bell, un ingeniero norteamericano llamado Cassius Clay Lamb y sus hijos. La compañía de terrenos de la calzada de Chapultepec queda constituida. El 30 de diciembre, el ayuntamiento firma el convenio. Nace la colonia Roma. Las calles reciben nombres de las ciudades donde el circo Orrin cosechó más aplausos: Puebla, Colima, Guaymas, Durango, Orizaba, Chihuahua. La nomenclatura entera del barrio, incluidos los estados en los que hoy vive el espectador que ve este video, viene de las giras de un circo. Lamb diseña la primera casa emblema unos años después, en la esquina de la avenida Jalisco y Orizaba. Una residencia ecléctica con la ventana serliana y una esquina en pan coupé. Los pan coupé son ese detalle donde la esquina de una casa no cierra en ángulo recto, sino en un plano diagonal que gira hacia la calle. Todavía los ves si caminas por Colima, por Tonalá, por Álvaro Obregón. Es lo que sobrevive. La avenida principal se llama Jalisco. Tiene 45 metros de ancho, doble hilera de árboles al estilo parisino, farolas Art Nouveau importadas de Europa, fuentes con réplicas de esculturas griegas y romanas. Un paseo por Jalisco en 1915 era un paseo por una capital europea. Casi nada que envidiar a los Campos Elíseos. Los que se mudan a la Roma son la clase alta porfiriana, los pseudoaristócratas, como los llamó el cronista Guillermo Tovari de Teresa. Gente rica que no consiguió salir del país cuando estalló la revolución y que se quedó atrapada en el país y en el sueño de seguir viviendo como en tiempos de don Porfirio. En Jalisco 185 vive el general Álvaro Obregón. En la puerta de al lado, en el 187, vive Concepción Acevedo de la Yata, la madre Conchita, la monja que en julio de 1928 será acusada de organizar el asesinato de su vecino en el restaurante La Bombilla. 2 casas contiguas separan a la víctima del cerebro de su magnicidio, y ambos duermen en la misma acera durante años sin saberlo. En el número 73 de la misma avenida, vive el poeta zacatecano Ramón López Velarde, autor de La Suave Patria. Muere joven, en 1921. Su casa hoy es museo, y el barrio se llena. En los años 20 y 30 llegan judíos huyendo de Europa, sirios, libaneses, familias de comerciantes que quieren vecindad decente cerca del centro. En el Parque España se oye yiddish. Los tranvías Roma Piedad y Correo Roma cruzan por Jalisco. En la calle de Orizaba se inaugura el Templo de la Sagrada Familia, donde años después quedará enterrado el padre jesuita Miguel Agustín Pro, fusilado en 1927
durante la persecución religiosa del gobierno callista, bajo la acusación, después desmentida, de haber participado en un atentado contra Obregón. David Alfaro Siqueiros vive en Querétaro 150. María Conesa, la vedette más famosa del país, en Monterrey y Chiapas. Leonora Carrington llegará más tarde, huyendo también de Europa. La Roma es el único lugar en la ciudad donde la vieja aristocracia porfiriana, la burguesía revolucionaria y la inteligencia exiliada comparten banqueta. Los sábados por la noche se llenan los cafés de la avenida Jalisco. Los tranvías amarillos suben por Cuauhtémoc a media tarde. Los niños de la escuela Benito Juárez, sobre la calle de Jalapa, cruzan la avenida corriendo a la salida. En la Plaza Río de Janeiro, junto a la Casa de las Brujas, algunos vecinos se juntan a discutir política. En Jalisco hay una fila de librerías y cafés donde escritores como Salvador Novo pasan tardes enteras. La colonia huele a limón, a bagazo de caña y a la gasolina de los pocos coches que hay. Y ya empieza a crujir el suelo. En 1928, tumban una casona vieja para hacer sitio a un edificio de departamentos. En 1934, la clase alta de la parte norte de la Roma se empieza a ir a Polanco, a Anzures, a las nuevas lomas de Chapultepec. Un cronista escribió por esos años que la Roma se había vuelto una colonia de transición, donde vivían los ricos que habían venido a menos y los pobres que iban a más. Nadie hizo caso. 24 de julio de 1942. El presidente Manuel Ávila Camacho firma el decreto de congelamiento de rentas para el Distrito Federal. Es una decisión de guerra. México acaba de declararle la guerra a las potencias del eje. Hace falta paz laboral. Hace falta que los obreros no pidan aumento salarial. Hace falta que puedan pagar la renta con lo que ganan. El decreto establece que las rentas del centro no podrán aumentarse en ningún caso, ni por ningún motivo. Se supone que es una medida temporal. Va a durar 59 años. Los 6 decretos que siguen, 1943, 1945, 1947, 1948, mantienen el congelamiento y añaden prórroga automática de contratos, incluso sin voluntad del propietario. Un dueño que rentó un departamento en 1942 por 100 pesos, sigue cobrando 100 pesos en 1960, cuando esos 100 pesos ya no compran nada. Un dueño que rentó en 1952 por 200, para los años 80 sigue cobrando 200, cuando la moneda mexicana lleva 3 devaluaciones a las espaldas y esos pesos son ya calderilla. Cuando el sismo llegue, este número va a matar personas. Con esas rentas, un propietario no repinta la fachada, no arregla las tuberías, no refuerza los muros de una casa porfiriana construida en 1908 sobre el lecho del lago. No revisa la instalación eléctrica del edificio de departamentos que su abuelo levantó sobre Álvaro Obregón. Los dueños que pueden, venden. Los que no pueden, se resignan. Los edificios se van cayendo por dentro, mientras por fuera siguen conservando la fachada porfiriana, la ventana serliana, el pan coupé. Esta es la primera grieta, la que no se ve. Y hay que ponerle un número, porque el número es lo que explica todo lo que viene. Por 1985, hay inquilinos originales que pagan 200 pesos mensuales por su departamento en la Roma. 200 pesos en 1985 son 10 centavos de dólar al cambio del año. 10 centavos al mes por vivir donde vivieron los aristócratas de Don Porfirio. Con esa cantidad no se pinta ni la puerta del zaguán. Al mismo tiempo se acelera la fuga. La clase alta ya se estaba yendo desde finales de los 30, pero ahora sale en masa. Las nuevas colonias del Poniente, Polanco, Lomas de Chapultepec, luego Bosques de las Lomas, Interlomas, Tecamachalco, ofrecen lo que la Roma ya no puede ofrecer. Casas nuevas, calles anchas, coche particular, distancia del centro contaminado. El milagro mexicano imprime dinero a mansalva, y ese dinero se queda en el Poniente. La colonia se transforma por dentro. Llegan familias de clase media de provincia, de Oaxaca, de Veracruz, de Yucatán, buscando un pedazo del sueño urbano. Un solo edificio porfiriano, pensado para una familia de 12 con servicio, empieza a albergar 6, 8, 10 familias. Se subdivide, se subarrienda. En cuartos que fueron salones se instalan familias enteras. Aparecen los lavaderos comunes en el patio central, los cordeles con ropa que cruzan de balcón a balcón.
el olor a comida cocinándose en fogones improvisados detrás de las mamparas de madera. La misma casona que en 1915 recibía a la marquesa del ramo textil, en 1955 tiene tendida una sábana con manchas de comida entre dos ventanas serlianas. La colonia sigue teniendo la misma fachada de siempre. Adentro es otra cosa, como muestra del ambiente. La noche del 6 de septiembre de 1951, en el 122 de la calle Monterrey, sobre el bar Bounty, el escritor norteamericano William Burroughs, uno de los fundadores de la generación Beat, borracho y drogado, saca su pistola Star calibre .380 en una fiesta y decide hacer con su esposa Joan Vollmer el número de Guillermo Tell. Ella se pone un vaso de ginebra en la cabeza. Él dispara. Falla. La bala le entra a Joan por la sien. Ella muere esa misma madrugada en la Cruz Roja de Polanco. A Burroughs lo mete la policía 13 días en Lecumberri. Sale libre gracias al abogado Bernabé Jurado, conocido como el abogado del diablo. La familia Burroughs paga la fianza y él regresa a los Estados Unidos. Nadie va preso por matar a Joan. El 2 de septiembre de 1952, en la parte sur de la Roma, en el terreno que ocupó el viejo Estadio Nacional y antes de eso el Panteón de la Piedad, el presidente Miguel Alemán inaugura el conjunto habitacional más ambicioso del país, el Centro Urbano Presidente Juárez, mejor conocido como Multifamiliar Juárez. 19 edificios de entre 3 y 12 pisos, 984 departamentos, 25 hectáreas. El arquitecto es Mario Pani, discípulo de Le Corbusier. Los frescos exteriores los pinta el guatemalteco Carlos Mérida. En la inauguración, ante 15,000 burócratas, los oradores lo llaman una obra revolucionaria de justicia social, una majestad de la arquitectura, un hogar tranquilo para 1 millar de familias mexicanas. Pani consulta a los mejores ingenieros de suelos del país. Ninguno de los que hablan ese día menciona en voz alta que el edificio está construido sobre el mismo viejo lecho del lago que se tragó a los aztecas. Y el multifamiliar Juárez se convierte en el ejemplo mayor del cálculo silencioso del congelamiento. Los contratos que firma la Dirección de Pensiones Civiles no incluyen cláusula de actualización del precio. Por 1985, hay inquilinos originales del 52 que siguen pagando la misma renta simbólica firmada por sus padres, congelada por decreto federal desde antes de que ellos aprendieran a leer. Con esa cantidad, la administración del ISSSTE no paga mantenimiento, ni pintura, ni refuerzo estructural, ni ingeniero que audite en 1980 el estado de los muros que se levantaron en 1951. Los mismos edificios que en la inauguración eran majestad de la arquitectura, se van deteriorando en silencio, mientras nadie ajusta las cuentas y nadie mira el suelo. El 28 de julio de 1957 tiembla en la Ciudad de México. El sismo mide 7,7, es el llamado terremoto del Ángel. En el multifamiliar Juárez se derrumban las escaleras del edificio B2. La nota que publica el Universal el 1 de agosto lo atribuye probablemente a la orientación del edificio. Se reconstruye la escalera del B2. Los otros edificios del conjunto no se revisan a fondo. La lección no se aprende. En 1979 tiembla otra vez, con magnitud 7,6. Otros edificios del multifamiliar reciben daños estructurales que no son atendidos. Ese mismo año pasa algo más. El 23 de junio de 1979, el regente del Distrito Federal, Carlos Hank González, y el presidente José López Portillo inauguran los primeros 15 ejes viales. Es el proyecto de obra pública más grande de la ciudad en 20 años. Para hacerlos, se expropian y demuelen 1,727 propiedades en toda la ciudad. Se talan miles de árboles. Buena parte de esas demoliciones caen sobre la Roma y sus colonias vecinas. Se ensanchan Cuauhtémoc, Chapultepec, Insurgentes, Yucatán. Casonas porfirianas de 3 pisos que llevaban en pie desde 1910 se vienen abajo bajo las máquinas del regente. Años después, en una entrevista, Hank González dirá con orgullo, refiriéndose a ese momento, que tuvo materialmente que destruir la ciudad para que después le permitieran reconstruirla. En la calle lo bautizan Gengis Hank. La Roma que sale de ese sexenio es otra. Los clubes de caballeros se convierten en salones de fichas. Aparecen la prostitución callejera, los hoteles de paso, los primeros bares gays clandestinos. En 1979,
el escritor mexicano Luis Zapata publica una novela titulada El vampiro de la colonia Roma, crónica de ese bajo mundo. Los ricos ya se fueron, los pobres llenan las vecindades, los edificios están cansados, y la tierra debajo del pavimento está más floja que nunca, porque el acuífero del Valle de México se está vaciando bajo el peso de 18 millones de habitantes. Es el jueves 19 de septiembre de 1985. Son las 7:17:50 de la mañana. Mucha gente de la colonia Roma sigue en pijama. Otros ya salieron al trabajo. Los niños desayunan. Las madres tienden ropa en la azotea del segundo piso de las casonas. El epicentro está a más de 300 kilómetros de distancia, en la costa de Michoacán, cerca de la desembocadura del río Balsas, magnitud 8,1. Cuando la onda llega al Valle de México, encuentra algo que ninguna otra parte del país tiene: un antiguo lago desecado, sedimentos blandos que amplifican la vibración como una gelatina en un plato agitado. La Roma está encima de eso. En el multifamiliar Juárez, el edificio A, el más alto, 12 pisos, tiene un derrumbe parcial. El edificio C4 se derrumba encima del paso a desnivel de la calle Orizaba. El B2, cuya escalera había sido reforzada en 1957, sin tocar el resto de la estructura, colapsa con la escalera intacta. Al terminar la mañana, 10 de los 19 edificios del conjunto están colapsados o irrecuperables. Mueren alrededor de 80 personas ahí adentro. La mayoría son inquilinos originales de 1952, ya jubilados, que siguieron viviendo en el conjunto porque su renta congelada era casi gratis. La misma renta congelada que había impedido que el edificio recibiera mantenimiento durante 3 décadas. Es difícil pensar en una manera más limpia de morir, por un decreto firmado cuando aún no habías nacido. En el resto de la colonia, la escena es de guerra. En San Luis Potosí, esquina Medellín, cae un edificio entero de 4 pisos. En Álvaro Obregón, en Tonalá, en Colima, en Tehuantepec, edificios enteros se pliegan sobre sí mismos, como si un puño gigante los hubiera apretado desde arriba. Las casonas porfirianas, las que sobrevivieron a la revolución, al congelamiento de rentas, a los ejes viales, se caen unas junto a otras, arrastrando a los inquilinos que llevaban 40 años pagando 200 pesos por vivir ahí. Los rieles de los viejos tranvías, enterrados décadas antes bajo el asfalto, salen a la superficie como huesos que la tierra escupe. El pavimento se hunde, se fractura, se cuartea. Testigos dijeron después que en la Roma, el suelo se rompió como si alguien hubiera clavado un cuchillo en un mantel. Alejandro Varas, dirigente fundador de la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre de la Roma, dirá años después que en la colonia hubo problemas en 460 inmuebles, desde los que quedaron en riesgo de estabilidad hasta el colapso total. La cifra oficial nunca fue precisa. Nadie contó las muertes exactas por colonia. La cifra nacional tampoco. El gobierno de Miguel de la Madrid habló de 6 o 7 mil muertos. La CEPAL calculó 26,000. Las organizaciones de damnificados llegaron a 35,000. En 2011, el Sistema Sismológico Nacional dijo que la cifra pudo llegar a 40,000. 41 años después, no sabemos cuántos murieron. Lo que sí sabemos es lo que quedó. El Cine Morelia se cayó. El edificio de la Secretaría de Gobernación, entonces en Avenida Chapultepec, colapsó totalmente. El Hospital Obregón resultó severamente dañado. El Hospital General y el Centro Médico Nacional, en el borde sur de la Roma, quedaron parcialmente destruidos, con decenas de médicos y pacientes muertos. Las oficinas de Televisa Chapultepec se derrumbaron, con 77 empleados muertos según cifras del propio directivo Miguel Alemán Velasco. La avenida Chapultepec número 318 quedó irrecuperable y sigue así, sin intervención, 4 décadas después. Oaxaca 86, igual. Todavía puedes verlo si sabes por dónde caminar. Los servicios de la ciudad colapsan en minutos. El agua, la luz, el teléfono. La central telefónica cae. La Ciudad de México se queda incomunicada del resto del país durante horas. En la Roma, las ambulancias no llegan porque las calles están rotas. Los rescatistas oficiales tardan. La gente organizada por su cuenta hace cadenas humanas para pasar piedra por piedra. Bombean agua desde el radiador de los coches particulares. Vecinos que hasta esa mañana no se saludaban, se ponen a sacar cuerpos y a sacar vivos entre ellos. Es en ese hueco, entre el gobierno de Miguel de la Madrid ausente y la sociedad civil movilizada,
donde nace lo que años después se llamó el resquebrajamiento del régimen priista en la capital. Los que podían huir, huyeron. Los que no, se quedaron entre escombros. Muchos edificios dañados no se derrumbaron ese día, pero los inquilinos no volvieron. Los propietarios no tenían dinero para arreglarlos. Seguía en pie el congelamiento de rentas, así que los cerraron con tapias de madera y los abandonaron. Durante 15 años, la colonia Roma fue un barrio fantasma. Casonas condenadas, comercios cerrados, calles hundidas por el sismo que nunca se repavimentaron, vecinos que llevaban ahí toda la vida y que no querían moverse porque no tenían a dónde ir, viviendo entre escombros y polvo. A mediados de los años 90, la Roma era una de las colonias más peligrosas de la ciudad. La Unión Tepito ya operaba en la zona. Los cronistas de la época describían la avenida Álvaro Obregón después de la medianoche como un lugar donde ya no se veía a la clase media, ni siquiera de paso. En 2001, 59 años después del decreto original de Ávila Camacho, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, formaliza el fin definitivo del régimen de rentas congeladas. Casi al mismo tiempo, una generación de mexicanos que no vivió el terremoto empieza a llegar. Los alquileres, tras 6 décadas de precio artificial, se ajustan de golpe. Los edificios porfirianos que sobrevivieron se restauran uno a uno. Se abren galerías, cafés, tiendas de diseño. El Parián, que había servido como mercado improvisado tras el sismo, se reconvierte en pasaje comercial. La Casa Lam, ya centro cultural, se convierte en punto de reunión. En 2018, el cineasta Alfonso Cuarón, que creció en la calle de Tepeji, en la Roma Sur, en los años 70, gana el Oscar a Mejor Película Internacional con Roma, un largometraje en blanco y negro que reconstruye la colonia tal y como era antes del sismo. La escena en la que la familia camina por Tepeji está rodada en Tepeji. Millones de mexicanos vieron en pantalla el barrio que dejó de existir y que sus hijos ya no conocieron. Pero la Roma que volvió no es la de Ramón López Velarde, es una colonia gentrificada. Los alquileres de un departamento están hoy alrededor de 50,000 pesos mensuales, casi el triple del promedio de la delegación Cuauhtémoc. Solo en Roma Norte y Sur hay más de 3,000 inmuebles registrados como Airbnb. El barrio ha vuelto a ser exclusivo, para otra clase, los nómadas digitales extranjeros, los millennials mexicanos con sueldo en dólares, los inversionistas de estancia corta. Los inquilinos que resistieron al sismo, al abandono y a los años 90 están siendo expulsados otra vez, por otro mecanismo. Los mismos edificios porfirianos que sobrevivieron a 1985 hoy hospedan a extranjeros de fin de semana que no saben qué es una ventana serliana. Y las grietas siguen ahí, en la mampostería, en el estuco, en el ladrillo pintado color hueso, cosidas con cemento gris más claro que la pared. Un remiendo hecho a las prisas hace 40 años. Detente ahí, en la esquina de Colima y Tonalá, frente a la casa color hueso. Pasa la mano por la costura de cemento gris que baja del segundo piso a la banqueta. Debajo del yeso hay ladrillos de 1908, colocados por un albañil que ya está muerto, sobre una tierra que fue lago. Encima del yeso hay una fachada que copiaba a París cuando París era el modelo del mundo. Y entre los dos, un dedo puede sentir el vacío por donde pasó todo. Ese milímetro cosido de cemento es el 24 de julio de 1942, cuando Ávila Camacho puso una renta a 100 pesos y la dejó ahí durante casi 6 décadas. Es la fuga silenciosa de los años 50 hacia el poniente, cuando los ricos dejaron a las casonas sin quien las cuidara. Es el 23 de junio de 1979, cuando Genghis Khan empezó a demoler manzanas enteras con las máquinas del regente. Es la escalera del edificio B2 que se cayó en 1957 y que nadie tomó en serio. Es Álvaro Obregón cenando en su casa del 185, sin saber que la vecina de al lado planeaba matarlo. Es la mañana de un jueves de septiembre, en el que la tierra hizo lo que llevaba 40 años avisando. Retira la mano, sigue caminando. Van a seguir pasando por delante y van a seguir sin detenerse. Los que van al café, los que van al mezcal, los que se retratan con la fachada de fondo. Ninguno de ellos toca la grieta, solo tú. Ahora, si este video te removió algo por dentro, un recuerdo del barrio de tu abuelo, la casa de un tío que se cayó ese día, una historia de familia que nunca se llegó a contar completa, mándaselo por WhatsApp a alguien que lo pueda entender. Compártelo en tus redes con familiares, con amigos que se interesen por este tipo de historias,
con los que crecieron oyendo hablar de la Roma sin haberla pisado. Y si andas buscando qué ver ahora, este canal tiene otros lugares y otras historias esperándote.